Bueno, acabamos entonces de iniciar la grabación. Eh, el objetivo pues de esta grabación y con su permiso es que quede pues registro en el campus, ¿cierto? Que en cualquier momento podamos volver a revisar estos elementos básicos. Les recuerdo que estamos en la parte de Internet de las Cosas de nuestro curso de granjas inteligentes, ¿cierto? Que empezó con unos conceptos de sostenibilidad, luego con los conceptos de agronomía sostenible y que deben alumbrar, digamos que la estrategia de Internet de las Cosas. Internet de las Cosas nos va a dar la capacidad técnica para tecnificar, valga la redundancia, nuestro cultivo, ¿cierto? Para que sea una agricultura de precisión, una agricultura eficiente, una agricultura amigable con el consumo de recursos. Amelia, bienvenida. Amigable con el consumo Hola, de recursos. Hola. Eh, y en estas primeras 3 sesiones estamos dando unas bases, ¿cierto? eh, con respecto a qué necesitamos antes de yo poderme estar exactamente en Internet de las cosas, ¿cierto? Entonces, en la primera sesión construíamos el concepto de circuito. ¿Qué elementos se involucran cuando yo construyo un circuito? Hablamos de energía, hablamos de unos componentes y hablamos de una plataforma que nos facilita ese aprendizaje del circuito que se llama Tinkercad. ¿Listo? En la segunda sesión con el profesor Diego Gallo tuvieron, digamos que una primera aproximación al manejo de Arduino. Arduino es una de muchas plataformas que me permiten dotar de inteligencia los circuitos, que me permiten hacer prototipos inteligentes, que me permiten programar, adecuar, modificar, que me permiten meter todo el potencial de la capacidad de cómputo a los dispositivos que yo quieras. En este caso, Arduino nos va a permitir agregar capacidad de cómputo a un cultivo. Acordémonos que la agricultura tradicional pasa por unas hederas, pasa por un asadón, pasa de pronto por unos tractores, porque puede ser o no tecnificada, ¿cierto? Pero luego la agricultura de precisión le queremos meter inteligencia, queremos meter capacidad de cómputo al cultivo para mejorarlo. ¿Cierto? Y yo creo que ya se los decía en la primera sesión. Entonces, cuando hablamos de una granja inteligente, estamos hablando de que hay un personal técnico altamente capacitado en estos elementos. Uno de los elementos que necesita una capacitación técnica alta se llama Internet de las Cosas. Y lo primero es entender los conceptos. Entonces, la sesión pasada empezamos a entender esta plataforma Arduino que es como varias, por ejemplo, también está Raspberry Pi, está Microchip, digamos, son plataformas y que en el Made in Challenge estamos apoyados por eh, Arduino Education. ¿Qué significa esto? Que tenemos accesos a los contenidos y en caso de necesitarlo, algunas certificaciones de Arduino eh, que me van a permitir avanzar en la capacitación. Voy a compartir mi pantalla para desde primero el AVA, luego una presentación y luego la plataforma como orientar el tema. Tengo por acá, tengo por acá. Voy a ir abriendo por aquí el AVA. Entonces, recordemos que todos tenemos acceso al campus virtual y si no, pues se me notifica por el chat o se me levanta la manito y se me dice, no tengo acceso. El curso, pues, es el curso de granjas que lo tenemos en español, porque básicamente resultó que casi siempre estamos nosotros, pues, acá locales y se nos facilita, pues, hacerlo así. Tenemos unos recursos de seguridad alimentaria, de agronomía y estamos en Internet de las Cosas y vamos para la sesión 3 que tiene la presentación acá. Quería pues verificar que esto está acá. Esta presentación que está acá es la que yo voy a compartir. Entonces de ahí tenemos el AVA. Entonces me voy para la presentación. A mí no me gusta ponerlo en modo presentación para mirar. Entonces, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy se llama entradas y salidas analógicas. Este tema se opone a las entradas y salidas digitales. ¿Qué son las entradas y salidas digitales? Estamos hablando de un circuito eléctrico. Entonces, las entradas son unos elementos que, por ejemplo, en mi sistema, podría ser un circuito, me entregan información. Tipos de ejemplos de entradas. Me entrega información un sensor de temperatura. Me entrega información un sensor de humedad. Me entrega información eh, un sensor de cantidad de luz. Estoy hablando de las que son muy relevantes para mi cultivo. Entonces, humedad,
temperatura, iluminación, ¿cierto? En los cultivos mucho más avanzados podríamos medir otros elementos de la tierra, como pH. Entonces, esos son entradas, me entregan información, información que yo proceso, ¿cierto? Por eso necesito Arduino, porque yo recibo esa información y yo programo qué debe pasar ante esa información. ¿Listo? ¿Y qué es una salida? Es ya mi respuesta, la respuesta que yo tengo. En nuestro cultivo, ¿qué es una salida? Va a ser, por ejemplo, prender la iluminación. O sea, yo prendo la iluminación. Esa salida, ¿la prendo o la apago? ¿Listo? ¿Y qué es otra salida? Eh, Prender el circuito de riego por goteo. ¿Listo? Entonces, entradas me entregan información y salidas, entonces yo actúo. ¿Sí? Riego por goteo es prendo la llave o cierro la llave. Entonces es una salida que tiene solo dos estados, o prendo o apago. ¿Sí? La iluminación también prendo o apago. Entonces ahí estamos hablando de digital, de entradas y salidas. La semana pasada, en la sesión anterior, el tema era lo digital. Y este tema lo voy a repetir posiblemente varias veces porque es fundamental. Entonces, cuando estamos hablando de digital, estamos hablando de elementos que tienen dos posibilidades, solo dos posibilidades. Está prendido o apagado, abierto, cerrado, on, off, uno o cero. ¿Sí? Como estamos hablando de un circuito eléctrico, normalmente cuando yo digo está apagado, significa que lo tengo sin voltaje. Arduino trabaja entre 0 y 5 voltios. Entonces, quiere decir que si la entrada está apagada, no hay voltaje. Y si está prendida, está en 5 voltios. Por otro lado, el día de hoy se llama entradas y salidas analógicas, y esto lo volvemos a mencionar. ¿Qué significa analógica? Que ya no es solo dos posibilidades, sino que hay varias posibilidades. Hay un rango de valores. Ejemplo, la temperatura. Yo leo la temperatura, ¿sí? Y prendo, por ejemplo, la ventilación. La prendo a partir de cierto valor. No es simplemente prendo y apago, no. Pues yo puedo decir, vea, cuando la temperatura esté por encima de 20 grados, prenda. Y cuando esté por debajo, apague. Listo. Pues entonces yo recibo la temperatura eh, como un valor variable. Lo mismo la humedad. ¿Qué tanta está la humedad? Está muy seco mi cultivo. Entonces prendo el riego. En ese momento, entonces, estamos instalando un poquitico ese concepto de entradas y salidas. Y al compararlo con la sesión pasada, que veíamos la aplicación básica de Arduino, trabajamos lo digital. Trabajamos el semáforo, yo prendo o apago un LED. No hay más opciones. Listo. En lo analógico ya viene un rango de datos. Y ese es el tema que nos concentra hoy. Esta presentación, entonces, como les digo, está en el campus virtual y en cualquier momento la podemos consultar. Yo voy a pasar muy rápidamente por los conceptos introductorios y después nos vamos a la práctica. Los problemas que normalmente uno trabaja en electrónica, robótica, programación, son problemas que tienen cierta complejidad porque tienen primero una capa de un montaje, luego una capa de programación y luego una capa de funcionamiento y que cumpla su tarea. Es decir, tengo que sincronizar el sistema de potencia, o sea, entregarle la energía al circuito, tengo que sincronizar el sistema de control que me permite verificar que todo esté pasando. Por ejemplo, ¿qué dice el sistema de control? Quiero verificar cómo está la humedad de la tierra. Y si la humedad está por debajo de cierto valor, entonces digamos que apago el riego. O si está por encima, o lo prendo. Entonces, básicamente yo respondo. Entonces, sistema de potencia me entrega la energía, que la bomba funcione, que haya iluminación. Sistema de control me permite justamente controlar lo que pasa dentro de mi circuito, volverlo inteligente. Y también está pues el sistema mecánico, es que todo tiene que estar implementado, tengo que tener un cultivo, una macetica, tengo que tener conectados mis sensores y que todo esté funcionando y cumpliendo el objetivo, ¿cierto? Dentro de lo que es el tema de entradas y salidas analógicas, entonces estuvimos haciendo un repaso o volviendo a mirar o por primera vez tomando el tema de entrada salida digital, ¿cierto? Que es lo digital. Lo digital entonces va a tener dos valores y vamos a entender que casi siempre pues significan lo mismo. Está prendido, apagado, on, off, uno, cero, verdadero, falso. En programación y en general en ingeniería se utiliza mucho para llamar esto, pues digital, solo dos valores, 0, 1. Y por eso hablamos de un binario. Mientras que las entradas y salidas analógicas ya hablan de valores ya que tienen un rango. Con eso introducimos entonces dos conceptos importantes de programación, que es lo digital y lo analógico. Posiblemente hoy vamos a llegar hasta el temita de entradas analógicas y salidas PWM y de pronto comunicación serial. Las salidas PWM es, yo puedo de los sensores recibir una información variable, pero ¿qué pasa
si yo quisiera, por ejemplo, entregar una iluminación proporcional a la iluminación actual. Es decir, yo miro la iluminación actual y si está por debajo de cierto rango que debería tener mi cultivo para que funcione y crezca adecuadamente, entonces yo prendo mi luz. Pero, ¿qué tanto prendo mi luz? Las luces con que operamos en estos cultivos, yo las puedo, o sea, son luces dimmer. Yo puedo decir qué tanta intensidad o no prendo una luz. Lo podemos hacer con los LEDs. Qué tanto lo prendo, qué tanto no. Entonces, ahí estamos hablando de una salida de modulación de ancho de pulso que uno lo podría entender como una salida variable. Entonces, en sesión pasada se miró justamente la práctica de entrada a sala digital con el semáforo. El LED es una salida digital, ¿cierto? Yo lo prendo o lo apago, ¿cierto? Pero entonces el día de hoy nos vamos a concentrar en el tema de lo digital. Pero estos conceptos, perdón, los conceptos de programación en este momento, recuerden que cuando estamos trabajando con Arduino, estamos trabajando un programa que se llama, un lenguaje de programación que se llama Arduino C. Realmente es C++, ojo, es C++, pero utiliza casi todos comandos de C y unos comandos muy específicos que lo constituyen Arduino C. El lenguaje C, con sus derivados C++, C Sharp, en específico C y C++, son muy eficientes en consumo de energía y por eso son los que más se utilizan en este tipo de montajes, donde es muy importante cuidar el consumo de energía. Otros lenguajes son más eficientes para las tareas, pero consumen mucha más energía, por ejemplo Python, y por eso digamos que no es el privilegiado en montajes de este tipo. ¿Sí? Cuando yo ya monto la información en nube y la quiero procesar para la parte de analítica, machine learning, ahí ya estamos hablando de que entonces ya necesito otro programa. Se puede hacer con C, pero ya no es tan eficiente. Espero que la semana pasada igual vamos a volver, hayamos mirado el comando pin mode, ¿cierto? Que me permite definir los pines como entradas o salidas, ¿sí? Por ejemplo, una entrada puede ser un switch con que yo prendo o apago una luz y una salida puede ser el LED, ¿cierto? Una salida puede ser un buzzer donde yo tengo un sonido que activo o desactivo. Y en Digital Write lo utilizamos con el LED, lo utilizó pues el profe Dieguito y en clase se utilizó para el LED para decirle prender o apagar. En Digital Write, bueno, Pin Mode me dice cuál de los pines de mi dispositivo Arduino quiero utilizar y en qué modo lo quiero. Tengo input, output y hay otro que se llama input pull up que no es del objetivo de esta clase, pero sí me gusta mencionarlo para decir, bueno, estamos mirando unos comandos básicos, pero hay mucho más de esto. Si uno quisiera profundizar, hay más conocimiento. O sea, esto no se reduce a lo que está acá, pero sí lo enfatizamos. El comando digital write, entonces me va a permitir activar o desactivar uno de los pines de Arduino. Y si yo lo tengo conectado a un LED propiamente conectado, entonces lo que hago es activo o desactivo el LED, que es como quien dice la entrada por excelencia y lo que se vio la semana pasada. Y yo qué le digo, ¿cuál pin quiero activar? Es decir, ¿dónde tengo conectados mis elementos y con qué valor lo quiero? Y solo hay dos valores porque es digital. Recuerde que hablamos de analog y digital. Yo estoy diciendo ya, quiero actuar sobre el pin digital y lo quiero escribir. ¿Sí? Entonces yo le digo, ¿cuál pin y en qué valor? Y yo lo quiero alto o bajo. También para cuadrar los tiempos del semáforo se utilizó el comando delay, que viene por defecto, que su argumento es en milisegundos y me permite una cantidad de milisegundos importante. Está en valor entre 0 y 4.000.292.000.000. Bueno, es un número grandecito, en tiempo no es tanto como parece. Y el día de hoy es posible que exploremos la palabra digital read. La traigo acá en comparación. Entonces, en programación se utiliza mucho algo que llama mnemotecnia, que espero que no sea la primera vez que lo escuchan. Mnemotecnia significa que el comando habla de lo para qué sirve. Entonces, cuando yo digo digital write, entonces me está diciendo, vea, es las entradas digitales, sabiendo que hay unas analógicas. Y write significa que voy a escribir, pero aquí abajo nos damos cuenta que existe otro comando que se llama read. Entonces, read es, yo voy a leer el switch si está prendido o apagado. ¿Sí? Yo voy a leer el sensor, voy a leer el pulsador, ¿sí? Normalmente uno tiene un set corto de entradas digitales, casi siempre estamos hablando de switch o de pulsador o unos sensores muy específicos, ¿cierto? En las entradas que me dicen, esto está prendido o esto apagado. Típico ejemplo, el de presencia. ¿Hay alguien en la habitación o no hay alguien? Si hay alguien, prenda la luz, si no, apáguela.
Esto es, digamos que tan sencillito que inclusive uno ya encuentra en casi todas partes unos dispositivos automáticos que simplemente detectan presencia, prenda, ¿cierto? Entonces hay un tema sencillito. Entonces vamos a hacer la práctica. Eh, en la práctica vamos a utilizar esto, un montaje muy sencillo para privilegiar, como quien dice, la escritura del código. Entonces vamos a tener nuestro Arduino que me va a permitir dotar de inteligencia a mi circuito. Vamos a tener un potenciómetro que es esa entrada analógica. Un potenciómetro es una perilla, volumen, que me va a permitir tener un valor variable a la entrada. Y voy a actuar sobre un LED. Este circuito que vemos acá es un strober, comillas strober, pues guardando las proporciones, porque es una luz que yo la voy a poner a oscilar de acuerdo al valor de esta entrada analógica. ¿Listo? ¿Dudas hasta el momento? Muy bien, Negativo. gracias. Miremos a ver por aquí. Voy a dejar de compartir un momentico para ver quién está por acá. Sí, por aquí en el chat. Juan José. Voy a meterme en este momento. Vamos a hacer una pausita. Voy a meterme en este momento. No estoy compartiendo y verificar si Juan José, si lo tengo. Ah, yo creo que lo voy a hacer en caliente para que vean pues cómo es este proceso, que es un proceso transparente. Sí. Entonces Juan José me dice que no encuentra el apodo. Voy a mirar aquí el curso de Smart Farms. A ver si tengo por aquí a Juan José. Está lo más de lento mi computadorcito. Saca pues Juan. Juan José Piñeros. Ah, jue madre. Vera.juan. Lo tenías ahí en. Te lo voy a poner por el chat. Me dice si te funciona con Vera.juan. ¿Eso me lo inventé yo o eso sí es la parte inicial de tu correo? Bueno, el apodo. Sí. A propósito, por el chat, entonces también voy a compartir el vínculo de la clase. Uno le da clic encima, el apodo, y el apodo es la parte del correo. Ah, bueno, eso está aquí en el curso. Lo voy a volver a mirar aquí en la parte inicial porque a uno se le olvida muy fácil este tipo de información. Voy a compartir, ¿cierto? Pegali, bienvenido. Eh, Aquí en el curso dice al principio que uno le hace pues el vínculo, también lo compartí por el chat, se une eso con el apodo. Y el apodo es la parte que está antes del arroba en el correo. Cada uno puede entrar a este ABA con el correo. Están inscritos con el correo. Entonces el apodo para Tinkercad, con una sola excepción, es el apodo. Listo, es la parte que está antes del arroba y eso lo encontramos acá. Y para acceder a eso, entonces lo podemos hacer. Aquí en el chatcito compartí eh, el vínculo a la clase y el apodo. La contraseña para entrar a Lava es SmartFarms. Ay, pero me ponen la duda de si esa S es con mayúscula. Eh, Ay, me corchas. Me corchas, lo he hecho 1000 veces, pero son cosas que uno se le olvida en cada minutico. Sí, es SmartFarms 2024 y creo que sí es en mayúscula, ¿cierto? Creo que yo normalmente les envío eso al correo. Ahorita lo verifico. Pero en este momento ya vamos a entrar a Tinkercad. No tienes que entrar a Lava y ahorita en los últimos momentos verifico. Entonces puedes darle clic directamente a Tinkercad, ¿cierto? Y cuando te pida el apodo es ese vera.juan. Listo. Entonces voy a ir a Tinkercad y empieza como quien dice la parte vital de nuestro encuentro del día de hoy. Recuerden que de todas maneras, una ventaja de trabajar con Arduino es que hay una comunidad enorme apoyando, desarrollando proyectos. Es decir, uno puede encontrar millones, y estoy hablando de verdad, de videotutoriales, de proyectos, de granjas. Es decir,
si uno tiene una duda, puede coger o, algún videotutorial, YouTube, ahí, pero cuánta cantidad de cursos que ustedes quieran, recursos, personas desarrollando con ganas de colaborar. Pero bueno, entonces me voy por aquí por Designs y voy a ir a Create y voy a trabajar circuitos. Apoyito Tinkercad también es una herramienta pues para la impresión 3D. Entonces me voy a ir aquí a trabajar un circuito. Listo. Recuerden que voy a volver aquí, pero ocasionalmente yo quiero montar un circuito con estos componentes. Entonces lo primero es volver a ponerme pilas pues con mi estrategia. Entonces yo soy posiblemente repetitivo o básico porque necesito que esto esté muy bien instalado. Entonces yo eh, arrastro primero mi Arduino. Insisto que mi Arduino me va a permitir dotar de comportamiento inteligente, me va a permitir agregar capacidad de cómputo a mis creaciones. Listo. Acá, a ver, este tiene zoom y si yo quiero hacer, ya. Eh, Aquí en la parte de arriba, entonces vamos a encontrar todo lo que son las entradas y salidas digitales. Tengo desde el pin 0 hasta el 13. Yo podría tranquilamente colocar por ejemplo, un ecualizador que funciona con 13 LEDs. Y por eso aquí aparece el letrito digital, ¿sí? Pero acá abajo encuentro las especiales, Analog In. El día de hoy vamos a trabajar con este elemento. Entonces, este Arduino me va a permitir agregar capacidad de cómputo a mis creaciones. Voy a traer una protoboard de la pequeñita, que es el soporte para mi circuito. Por supuesto que en nuestro cultivo, ¿cierto? El soporte pues ya es la maceta, tengo que tener un lugar donde voy a colocar el Arduino, donde voy a conectar, o sea, tengo que hacerle un lugar especial. La ventaja pues que aquí en lo digital es que tenemos como soporte la protoboard, ¿cierto? Y, por ejemplo, yo espero que vayan desempolvando por ahí el Arduino Explorer IoT Kit, que es con el que vamos a trabajar posiblemente la próxima sesión. Yo creo que les vamos a dar un correito haciendo ese recorderis, pero lo digo acá pues porque es importante. Tengamos a la mano el Arduino Explorer IoT Kit para la próxima sesión. Y el Arduino tiene, de hecho, ya como también una plataforma donde está el Arduino. Entonces, aquí en lo digital, la protoboard me soporta mi circuito y me permite hacer las conexiones. Con el kit que tenemos de Arduino, entonces ya lo tenemos como todo en uno. Mi función es o programar o verificar. Entonces, lo primero, entonces voy a alimentar la protoboard. Entonces, yo hago clic, yo hago por aquí clic donde quiero hacer como nodos, simplemente por belleza. Esto puede ser uno llegar y tirarlo. A mí me gusta estar, de todas maneras, voy a hacer reiterativos así y repito. A mí me gusta alinear, a mí me gusta que las cosas tengan su color, no por capricho, por facilidad de interpretación. ¿Sí? A nivel mundial se utiliza negro para tierra, ¿cierto? O voltaje cero, y se utiliza el rojo para la energía, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí estoy alimentando con el negativo. Entonces, cuando yo miro un circuito de una entero donde está el positivo, donde está el negativo, entonces voy a traer mi otro cablecito de acá para acá, ¿sí? Y traigo para acá, y atendiendo a la nomenclatura, el color no afecta lo que circula por ahí, pero sí me permite a mí como diseñador y a una persona que recibe mi trabajo entender a simple vista qué es lo que está pasando en mi circuito. ¿Sí? Los colores no son gratuitos. Los colores facilitan la interpretación. Los seres humanos estamos acostumbrados a reconocer muy rápidamente todo lo que es visual. Entonces yo utilizo todas esas ayudas. Entonces por eso en programación se utilizan también códigos, mnemotecnia, de manera que yo reconozca fácil. Adicionalmente, qué va a necesitar? Voy a necesitar un potenciómetro, que es una perillita. Lo encuentro acá en los componentes y lo voy buscando. Por aquí lo voy a encontrar. No estaba por allá arriba. Ah, véalo acá. Es un poco diferente al otro que tenía. Entonces, potenciómetro. Entonces lo voy a arrastrar y lo voy a colocar en mi protoboard. Voy a hacer un zoom importante en mi potenciómetro. Entonces, el potenciómetro tiene 3 pines, ¿cierto? Terminal 1, terminal 2. De hecho, uno de los terminales, recuerden que la protoboard me permite interconectar elementos, entonces uno de los terminales lo voy a conectar al positivo. Y el otro de los terminales lo voy a conectar al negativo. Como ustedes ya saben que a mí me gusta tener todo organizadito, entonces, efectivamente, entonces ya, primera cosa que establecemos. Entonces, el potenciómetro va a tener una perilla, ¿sí? El potenciómetro, perdón, es una perilla. Voy a iniciar la simulación solo para efectos de mostrar una cosita. Entonces, yo
la perilla la voy a llevar. Entonces, cuando yo la llevo acá, quiere decir que lo lleve al voltaje. Y cuando yo la tengo por acá, quiere decir que no la lleve al voltaje. Por aquí me está sonando. Ya. ¿A cuál plataforma hablaba? ¿Al campus o a Tinkercad? María Valentina, ¿a cuál plataforma no han podido entrar? ¿Al campus o a Tinkercad? Bueno, ahorita entonces continuamos con ellas. Entonces, retomamos, entonces tenemos con el potenciómetro, entonces mire que la perilla es muy clara y me dice, yo aplico todo el voltaje o aplico cero y ya sabemos de la posición intermedia. Entonces aquí estaría como la mitad del voltaje. Digamos que acá estarían tres cuartas partes y así sucesivamente. Entonces ahí vemos como con solo esa animación, vemos entonces que el voltaje efectivamente es un valor variable. Listo. Y ese valor variable, ya sabemos, un extremo está en cero, el otro está a 5 voltios. Recuerden que el Arduino trabaja entre 0 y 5 voltios. El valor de la mitad es el valor variable, es el valor que yo quiero medir. Entonces, este valor variable lo voy a llevar y lo voy a entrar a una analog in, entrada analógica. Entonces, conecto, tengo que parar la simulación siempre que, entonces yo inicio simulación para poder volver y empezar a modificar, entonces yo necesito medir este valor. Necesito saber en cuánto está eso. Listo. Y aquí le voy a agregar un nodito. Y ese lo voy a poner, ¿de qué color? Digamos, verde. No, verde. Sí, sí, a mí me gusta mucho el verde. Pongámoslo azul. Azul. Siempre que coloco, bueno, ahorita vamos a colocar un LED azul, azul. Bueno, me gusta un poco más azul. Listo, azul. Listo, entonces, 0, 5, y este es el valor que yo quiero medir. ¿Y qué voy a medir? ¿Dónde está la perilla? Y la perilla tiene un valor variable. Muchas veces dentro de un volumen de un dispositivo muy básico, lo que hay es una perilla ahí regulando la información. Y por otro lado, entonces yo dije que lo que quiero es un strober. Listo. Un strober que va a ser que va a ser una luz intermitente que va a depender del potenciómetro. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Conecto, como vimos se vio en la sesión pasada, conecto una resistencia con la R roto. A la resistencia la voy a conectar, entonces hago mi circuito y le voy a decir, vea, esta resistencia, a propósito, yo la toco y le cambio el valor. En este caso voy a colocar un valor de 330. Y acá coloco K. Y debo verificar que me quede el color apropiado. Ese tema no lo estudiamos, pues es un tema sencillito. Voy a repetir el procedimiento. Entonces traigo mi LED, que a propósito me gusta perdón, me gusta el LED azul. Yo no lo tenía azul. Bueno, me gusta el LED azul. Listo. Para que regular la cantidad de energía que le va a entrar al LED, entonces yo siempre lo conecto a una resistencia. En Tinkercad, si yo quiero variar el valor de la resistencia, la toco, la puedo nombrar y le puedo cambiar el valor. Y vamos a escoger una resistencia de 330 ohmios. En la primera sesión dijimos que la resistencia me permite regular. Este pin, el ánodo es el positivo, cátodo podríamos decir que es el negativo. Entonces el cátodo siempre lo llevamos a tierra. ¿Sí? Nuevamente conservando la nomenclatura que sea negro. Y este elemento yo decido dónde lo quiero conectar. Aquí me dio por conectarlo al 4. Listo. Vamos a hacer, también lo voy a colocar azul. Vamos a hacer aquí un momento, una pequeña pausa, ¿cierto? Y miremos qué tenemos en mi circuito. Entonces, tenemos un dispositivo Arduino que es el que me va a permitir agregar inteligencia a mi dispositivo. ¿Cuál es el objetivo de este circuito? Tener un strober, es decir, una luz intermitente, y yo voy a controlar la intermitencia por medio de una perilla. Esta perilla me arroja un valor variable, por eso entrada analógica. Me arroja un valor variable, entonces si yo la tengo acá, si yo la tengo en un extremo, entonces la luz va a estar
intermitente muy rápido, muy rápido. O si lo tengo en el otro extremo, va a ser más lento y lo voy a controlar. Entonces tengo una entrada analógica y el LED es un valor digital que yo voy a estar prendiendo o apagando. ¿Listo? Por eso lo conecté a una de las salidas digitales. Digamos que hasta ahí es el montaje. ¿Listo? Y ahora vamos a hacer la programación. Entonces vengo para Code. Cuando abrimos Tinkercad nos damos cuenta que yo puedo hacer bloques y texto o puedo hacer texto. Y nos vamos a ir de una vez a texto. Listo. Y él me entrega un ejemplo básico y me recuerda que yo estoy trabajando acá con C++. Sí, yo estoy trabajando acá con C++. Voy a colocar aquí el circuito pues en pequeñito. Espero que hagan un esfuerzo importante por verlo. Este circuito en pequeñito para maximizar este espacio de acá. Y también voy a ocultar dentro de mi página. Voy a maximizar el espacio si me deja. Voy a maximizar el espacio. No me está dejando hacer F11. Yo acá. Aquí sí me dejó. Bueno, me tocó ahí con las entradas de teclado salirme porque desde Tinkercad F11 posiblemente lo interprete como otra cosa. Bueno, ahí voy. Entonces aquí ya tenemos. Y la sesión pasada, una de las cosas que debe ser importante, y si no, pues lo declaramos, es que la aplicación básica de Arduino tiene un setup o configuración y un loop, ciclo o programa principal. En el setup coloco yo normalmente los elementos que tengo, ¿sí? Y cómo los tengo, salvo que sea muy obvio. Y en el loop yo voy a tener el programa principal y voy a borrar. Recorderis, de pronto si no lo tenemos, entonces yo en una parte inicial declaro las variables que voy a utilizar, qué tipo de variables son. Las variables básicamente me dicen qué información voy a manejar yo en mi circuito. ¿Qué información tengo yo en este circuito? ¿Dónde tengo conectado el LED? ¿Dónde tengo conectado el potenciómetro? ¿Cierto? ¿En qué valor está el potenciómetro? Yo antes de eso hago como un análisis, ¿cierto? De qué tengo mi circuito y entonces qué valores voy a trabajar y de ahí saco mis variables. ¿Listo? Y en la configuración configuro los elementos. Entonces, lo primero que voy a decir es que yo tengo un entero que lo voy a llamar LED pin y le voy a decir que es igual a 4, porque yo conecté mi LED en el pin 4. Listo. Adicionalmente, voy a decir que tengo lo voy a llamar valor pot, un entero, integer, valor entero. Casi todo lo que trabajamos de un valor entero, que lo voy a llamar valor pot, y le voy a decir que es 0. Listo. Cositas importantes que hay que tener en cuenta. Siempre, normalmente, cada elemento que tengo, normalmente implica una o dos variables, ¿cierto? Una variable para dónde está conectado y otra variable si me resulta información. Normalmente los LEDs no, pero los demás componentes sí. No sé si de pronto ya están disponibles María Valentina Rojo con esta pausita, que me decían que no tiene acceso, y yo les estaba preguntando cuál era el acceso, si a Tinkercad o a Lava. Profe, al aula. Al aula. Ah, listo. Yo creo que entonces después les escribo un correíto eh, a ustedes explicándole cómo es el acceso. El acceso es, tienen el vínculo y la contraseña. El usuario es el correo. Y para que puedan verificar eso. ¿Les parece? Listo, listo, muchísimas gracias. Bueno, voy a compartir esta segunda parte. Entonces, así como recorderis. Entonces, tengo un LED y le estoy diciendo dónde está conectado el LED. Tengo un valor pot. Tengo pin pot, que es donde tengo el conectado el potenciómetro y lo tengo en A0. Listo. Miren que yo tengo acá en A0. No quiero hacer un zoom mayor.
quiero hacer un zoom mayor para que se vea todo el circuito, ¿sí? Entonces tengo, hasta ahí estamos bien, tengo conectado el pin del LED en el pin 4, ¿sí? LED pin 4. Tengo conectado el potenciómetro al pin A0, ¿sí? El valor potenciómetro es lo que yo voy a leer, una entrada analógica. Listo. Por el momento estamos bien. Yo creo que en todo momento podemos verificar cómo va mi circuito. Es una práctica interesante por si tengo algún errorcito. Si uno se demora mucho rato en, si uno se demora mucho rato en verificar, pues le salen más errorcitos. Miremos aquí el código, ¿cierto? Miremos a ver qué pasa, qué pena con ustedes. Por aquí, Star Simulation. Parece ser que no hay ningún problema. Normalmente me saca letreritos en rojo, ¿sí? Sea aquí o no. Me saca letreritos en rojo diciéndome que por el momento no he escrito nada mal. ¿Qué cosas pueden pasar? No coloqué un punto y coma, borré una llave, listo. O hay algún elemento que no conoce. Por ejemplo, int n. ¿Sí? A alguien se le pudo haber hecho. Tengo que parar la simulación, le voy a dar int n, por ejemplo. Le digo es iniciar simulación, ¿cierto? Inmediatamente me dice, hay algo ahí que no está funcionando bien. Listo. Voy a cerrar y voy a corregir mi error. Corrijamos nuestro error. Se quedó corrigiendo el error. Pero eso no me deja modificar. Voy a reiniciar Tinkercad. Quiero borrar int n, pero está inicializando. Fácil. A veces, pues, de todas maneras, Tinkercad es una herramienta en línea y va a presentar todas las novedades de herramienta en línea. Tiene, digamos que muy pocos elementos de actualización. Entonces, por aquí vengo mi error, ¿cierto? Ya me tocó simplemente lo que pasa, pues, que la solución que utilizamos tanto, pues, en electrónica, programación y demás, y es reinicio, ¿cierto? Reinicie y arranque de cero. Vea que ahí, al reiniciar se nos corrigió el problema. Tengo aquí el circuito. Bueno, en la configuración tengo que declarar qué elementos tengo ahí. Entonces, lo primero que tengo un LED. Entonces, utilizo la palabra pin mode y le voy a decir, vea, el LED pin es un output, ¿sí? Aquí una cosita importante. Entonces, el potenciómetro va a ser una entrada, pero está conectado a unas entradas analógicas. Las entradas analógicas no hay que declararlas porque solo pueden ser entradas. Estos pines de aquí arriba digitales pueden ser o entrada o salida. Entonces, yo tengo que decir si es una entrada o una salida. Sí, si me equivoco, no se quema mi circuito, pero puede que tenga un mal funcionamiento. Las entradas analógicas no las tengo que declarar porque solo pueden ser entradas. Entonces yo no declaro algo que siempre es lo mismo. Y voy a escribir mi código. Listo. Entonces, ¿qué código tengo que escribir? Y lo voy a primero explicar y después lo vamos a resolver. Yo le tengo que escribir, decir al vea, necesito que lea el valor del potenciómetro, ¿sí? Y que con el valor del potenciómetro haga un temporizador para controlar la cantidad de tiempo en que estoy prendiendo el LED. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, primer elemento. Entonces, yo vea, al valor pot, que por eso lo creé, entonces el valor pot va a ser a analog read a 0. Entendamos lo que dice ahí. Recuerden que utilizamos mnemotecnia. Entonces, valor pod fue una palabra que yo creé y yo utilizo y yo creo mis variables pensando en que yo la leo, ya entiendo, claro, el valor pod almacena el valor del potenciómetro, que es una perilla que es variable. Listo, entendido. Luego, perdón, aquí voy a hacer una lectura analógica, que significa que tengo un valor variable con diferente digital y que va a hacer una lectura. Entonces, lo que yo voy a leer es el pin pot. Allá lo tenía,
Como lo tenía también funcionaba, pero yo justamente dije que A0 es el pin del potenciómetro. Listo. Entonces ya lo leí. Muy bien. ¿Qué hago con esa información? Entonces yo lo que le voy a decir es, esto puede ser un pequeño título, le voy a decir, vea, entonces préndame el LED con un valor del potenciómetro. Préndame el LED, perdón, digital write LED pin high, o sea, prenda el LED, ¿cierto? Y aquí viene, como quien dice, el truco que utiliza uno como diseñador, el que está diseñando el circuito. Entonces yo le voy a decir, vea, lo que usted tiene que esperar es lo que le da el potenciómetro. ¿Sí? Entonces, prenda el LED, espere según el potenciómetro, según la lectura, y apague el LED. Y luego, espere según el valor del potenciómetro. Muy parecido al circuito inicial de la sesión pasada, solo que tenemos una entrada. Listo, vamos a iniciar simulación a ver cómo nos va. Increíble, no tengo errores. Voy a intentar F11. Nada, me voy por acá. F11 para poder que me reciba. Control Tab para cambiar de pestaña. Las entradas de teclado le agilizan ahora mucho. Voy a reducir el código y voy a maximizar la simulación. Listo, además, voy a ocultar el código y voy a maximizar la simulación para que veamos entonces qué es lo que está pasando acá. Entonces yo tengo una perilla, que es una entrada variable, y él lee. Cuando tiene todo el valor, entonces quiere decir que el valor es muy alto, la espera es muy alta. Y por el otro lado, yo le voy, lo que tengo es un dimmer, ¿cierto? Una entrada variable. Prendo, apago. Tinkercad tiene la facilidad que me permite entonces combinar los elementos, ¿sí? Y me permite decidir. Entonces, juego con él. Aquí tengo el strobe en alta intensidad, ¿sí? Y luego en baja intensidad. Voy a parar la acción. Y voy a parar de compartir un momentico. Listo. Entonces, los conceptos que hemos desarrollado hasta el momento son interesantes. Lo decía de la primera sesión. No es suficiente con entendí. Con ya sé qué es lo que pasó. Sí, claro, entendí ya por qué es variable y entendí por qué. No, no. Hay que practicar. Les voy a mostrar la presentación donde hay unas opciones y una sugerencia de ejercicios. ¿Sí? Lo primero sería simplemente cumplir. Ah, claro, que me toca pasarme aquí por las malas. Mira, ya no me funciona F11 porque no me deja coger la ventana, ¿cierto? Pero entonces volvamos a la presentación. ¿Listo? Entonces la presentación, porque la presentación está pensada, no asistí a la clase, pues recorra la presentación y haga, ¿cierto? Entonces, primero, mostramos los comandos que utilizamos. Recuerden, estamos aprendiendo un lenguaje de programación que se llama Arduino C. Y hoy repasamos qué es pin mode, repasamos qué es digital write, repasamos qué es delay y vimos por primera vez qué es digital read. Perdón, analog read. Digital read es si yo quiero leer una entrada que es 0 y 1. Y hoy vimos analog read. Esto es una entrada analógica, es decir, una entrada que tiene un valor variable. ¿Sí? Tengo un montaje que es una perilla que ya está diferentica en Tinkercad y aquí te coloqué el LED directamente al Arduino, pero yo lo coloqué en la protoboard. Si estoy en la plataforma Arduino, inclusive también en Tinkercad, yo puedo buscar los ejemplos básicos y él me resuelve por mí, ¿cierto? Y me muestra todo. Pero, entonces ya vienen tareitas que uno se pone como reto si quiere mejorar, si quiere eh, profundizar. Siempre es necesario ponerse proyectos personales en estos temas. Entonces, por ejemplo, una tarea, listo, mírelo y coloque un segundo LED. ¿Cómo hacemos para conectar ese segundo LED? ¿Cierto? ¿Qué habría que hacer? Aquí está el montaje y se dan unos tips. Mi recomendación,
asumamos ese montaje. Luego se habla de una salida PWM, no, en el curso no vamos a utilizar salidas PWM. Yo creo que la luz la vamos a manejar prender o apagar, ¿cierto? Estoy hablando del cultivo, pero en la presentación encontramos elementos y otras prácticas así, yo diría, como interesantes. Voy a dejar de compartir ya, ¿cierto? Ya estamos como en la fase final de la sesión del día de hoy. Vamos a mirar de pronto si hay preguntica unos 2 minuticos, digamos que el resto del momento sería intentar ingresar. Quedo con el compromiso de enviar nuevamente un correíto hablando del acceso a Lava, donde están todos los recursos, ¿cierto? Normalmente, ¿cómo accedo a Lava? A través del vínculo que comparto en el correo y con la contraseña. En este momento les pregunto, ¿tienen alguna preguntita de la sesión del día de hoy? Ya sé que tengo que responder la pregunta de Lava. Nuestro, nuestros correos son... Ah, bueno, a ver un momentico. María Valentina, yo te tengo. Permítame, yo veo a ver. Yo te busco por acá. Yo no te tengo en la listica. Tan malo yo. Porque Juan José lo tengo Vera Juan, @cumbres. Listo. A Isabela la tengo con isabela.hernandez@alupina.edu.co. Por lo tanto, tú podrías entrar No, con ese no, correo. ese correo ya no existe. Entonces No. tocaría, no, no porque el dominio del colegio lo cambiaron, entonces ya no me funciona. Ups. Entonces procedo a hacer esa actualización. Gracias. Entonces, definitivamente, por ejemplo, que tengo. Sí, listo. Listo, entonces las voy a inscribir con ese correíto. Y les mando un correo con las instrucciones. Listo. Muchas gracias. Bueno, tengo a Valentina por acá, claro, Valentina, ya te tengo por acá, pero yo te asocio ya a este correo. Listo. Bueno, no, entonces vamos a dejar hasta ahí. Voy a terminar la grabación y también queda pues disponible en el curso. Que tengan un feliz día. Adiós.